Estamos celebrando ese evento grandioso de la Gran Tomatina Colombiana, porque primero hacemos algo muy importante, que fue el haber traído gente especializada en el cultivo de tomate para que sembraran en esta tierra tomate y así algún día poder hacer el evento. Sí. Hemos venido un par de veces, entonces a medida que pasa el tiempo, como que todos los años está muy bonito. Hoy estamos celebrando un evento muy especial, que es la Gran Tomatina Colombiana, en donde vienen amigos, visitantes a nivel nacional, internacional y de todo el departamento, pero en especial es celebrar esa economía que hay en Sutamarchán, que es sobre el tomate. Entre el 70 y el 80% de nuestras familias viven del tomate y es como un homenaje a ellos que se les hace. Me parece algo único, lo había visto en España, parecía algo inalcanzable, pero gracias a Dios en el departamento de Boyacá se logra realizar con gran éxito, como pueden ver, bastante multitud, muy agradable. Estamos de quinceañera de esta quinta Gran Tomatina, la locura total.